Bienvenidas, mi nombre es Magali Gutiérrez, soy la docente a cargo de este espacio de definición institucional, el EDI, de Filosofía con Niños. Ya nos estuvimos presentando un poquito en el foro y bueno, vamos a transitar juntas de la mejor manera posible este espacio y este tiempo hasta que volvamos a las clases presenciales. Ustedes se estarán preguntando de qué se trata esto de la filosofía con niños. Y vamos a arrancar por la pregunta primera, que es la pregunta acerca de qué es la filosofía. ¿Qué entendemos por filosofía? Es de esa manera que vamos a poder entender de qué modo y si es posible vincularla con los niños. En las imágenes que yo les pedí que miraran, se evidencian distintas formas de entender a la filosofía, ¿sí? En la imagen número 1, por ejemplo, vemos a un docente que está dando su clase magistral a un grupo de alumnos de un modo bastante académico. Los alumnos están alejados de este docente, ese docente incluso está sobre una tarima. Eso implica una manera de entender a la filosofía, ¿sí?, que no es la misma idea que se presenta en otras imágenes, ¿sí? Vieron que también hay una imagen de un puente. ¿Con qué tendrá que ver esa imagen? Hay una imagen también de una cabeza que podría representar una mente, donde hay un montón de interrogantes o preguntas. Y también hay una imagen de un montón de niños en ronda que parecen dialogar. Bueno, esto tiene que ver con distintos modos de entender a la filosofía. ¿Sí? La filosofía se dice de muchas maneras, no hay un único modo de entenderla. Si vamos al origen de la palabra, ustedes recordarán qué es lo que quiere decir etimológicamente la palabra filosofía. Quiere decir amor a la sabiduría, y esto se puede entender de múltiples maneras. Podemos en principio distinguir dos grandes maneras de distinguir a la filosofía. Una manera es entenderla académicamente, ¿sí?, de un modo academicista, ¿sí?, que tiene que ver más con nuestra imagen número 1. Y la otra manera es entenderla de un modo no tan academicista. A mí me gusta pensarla de la siguiente manera. La podemos entender o como un sustantivo o como un verbo. Si la entendemos como un sustantivo, vamos a hablar de la filosofía, ¿sí?, de un saber que es complicado, abstracto, elitista si se quiere, para unos pocos, muy difícil de entender. Y si la entendemos como verbo, vamos a pensar más en el filosofar, ¿sí? Los verbos vieron que aluden a el movimiento, a una acción. Si entendemos entonces más a la filosofía como una actividad, vamos a poder vincularla a una praxis, a una experiencia. Bien, la filosofía con niños, que es el tema que nos ocupa, está evidentemente posicionada allí, ¿sí?, en entender a la filosofía como una práctica, como una experiencia que es intransferible, que yo no puedo hacer por otro. Van a ver en el texto de Gustavo Santiago, que yo les subí como material de lectura, que él hace un recorrido por estos modos de entender a la filosofía. De ahí partimos, ¿sí? De ese modo vamos a poder entender cómo los niños van a tener una relación con la filosofía, ¿sí? O sea, no es que vamos a pretender enseñar a los niños qué dijo Platón, qué dijo Aristóteles, ¿sí?, qué dijo Kant, qué dijeron los grandes filósofos a las preguntas fundamentales. No, no ese es el camino. El camino es, invitémoslos a los niños a vivir experiencias filosóficas, ¿sí?, hacer de la filosofía una actividad que forme parte del vivir cotidiano. Estamos allí, ¿sí?, estamos posicionados allí. ¿Qué significará entonces, ¿sí?, hacer filosofía con niños y niñas en las escuelas? Bueno, es algo que vamos a ir tratando de dilucidar a lo largo de todo nuestro EDI, pero tenemos que comprender primero desde qué lugar entendemos a la filosofía, porque si no es muy dificultoso poder vincular, como les decía, a la filosofía y a los niños en el ámbito escolar, ¿sí? Bien, vamos a también conocer de alguna manera quién es el padre de esta criatura, ¿sí? ¿De dónde sale la filosofía con niños? ¿Quién la inventó?
¿A quién se le ocurrió? Bueno, se le ocurrió a un señor que se llamó Matthew Lipman, ¿sí? Que era profesor de la universidad en Estados Unidos. Allá por los años 70, él empezó a evidenciar que sus alumnos tenían problemas a la hora de interpretar los textos, de argumentar, de poder expresar una postura personal. Entonces empezó a crear una serie de materiales que intentaban vincular la filosofía con, en principio, los adolescentes. Allí se dio cuenta que la filosofía en verdad llegaba tarde a los alumnos y terminó ideando todo un programa que tiene textos con guías para el docente, y lo que intenta hacer es que a edades muy tempranas, ¿sí?, los estudiantes tengan contacto con materiales que generen momentos para vivir experiencias filosóficas, ¿sí? O sea que entonces situamos al proyecto de filosofía con niños, que en verdad, debo aclarar, nació como filosofía para niños, ¿sí? Y ese con se le agregó después, ¿sí? En todo caso, producto de la mente de este señor llamado Matthew Lipman en los años 70 en Estados Unidos, ¿sí? Concretamente, el primer libro que él creó se llamó El descubrimiento de Aristóteles, así, Aristóteles, y estaba pensado para niños y preadolescentes entre los 11, 13 años más o menos. A mí me gusta mucho mostrarles los libros y mostrárselos en papel para que los vean, los puedan chusmear un poquito. Estamos complicadas, en estos tiempos estamos complicadas porque no tenemos la presencialidad, así que prometo que apenas volvamos a vernos personalmente, les voy a llevar un montón de libros para que ustedes los puedan mirar. Y si no, cuando me empiece a poner un poquito más canchera con esto de la tecnología, se los voy a empezar a mostrar por acá. Bien, ese fue el primer libro. Para anticiparles un poco algunas ideas, Matthew Lipman pensaba que este contacto de los niños tempranamente con la filosofía los iba a favorecer en el desarrollo de distintas competencias lingüísticas, socioafectivas, etc. Una de las metas de su propuesta es que los niños puedan aprender a pensar por sí mismos, ¿sí? Esto tiene muchas aristas, ya lo vamos a ir descubriendo de a poco, pero esto del pensamiento propio y del pensamiento autónomo es algo fundamental, ¿sí? Vamos a aprender a pensar, ¿sí?, por nosotros mismos, pero en compañía de los demás, ¿sí? Por eso hay un concepto clave que es el pensamiento de alto orden, ¿sí? El pensamiento no tiene una única dimensión, sino que tiene 3 dimensiones. ¿Cuáles son esas 3 dimensiones? Bueno, él dice, hay un aspecto del pensamiento que es el pensamiento crítico, que es el que tradicionalmente asociamos a la filosofía y tiene que ver con problematizar, con desnaturalizar la realidad, el medio social, la cultura. Pero también hay otros aspectos. Está el aspecto creativo, dice él, y el aspecto sensible. El aspecto creativo tiene que ver con esta posibilidad que tenemos los seres humanos de crear algo nuevo, ¿sí? De dar luz a algo nuevo. Tradicionalmente, subestimado, si se quiere, en algunos momentos en la historia de la filosofía, Matthew Lipman lo incorpora como parte del pensamiento. También, dice él, hay un aspecto que tiene que ver con el pensamiento sensible, que es pensar por mí mismo, pero teniendo en cuenta siempre al otro, que existe un otro que puede pensar muy distinto de lo que yo pienso y que debo respetarlo y que debo ser permeable a ese pensamiento diferente, porque va a enriquecer el mío. Tal vez son muchos conceptos para la primera vez, vamos de a poco, ¿sí? Como les decía, yo también estoy aprendiendo a esto de filmar, de hacer estas, vamos a llamarle mini clases, ¿sí? Esta es la primera, ¿sí? Yo quería darles algunas pautas fundamentales para que con estos pequeños elementos que le brindé, ustedes puedan ir a los textos, ¿sí?, y poder
buscar aquellas cosas que vayan aportando a entender este proyecto, ¿sí? Hay 2 textos en los materiales de lectura. Uno es, como les comentaba, un libro de Gustavo Santiago, que es un referente para nosotros, ¿sí?, en nuestro país, de la filosofía con niños. Está el libro completo. Si ustedes quieren y tienen tiempo en estos momentos, pueden leerlo entero. El libro es muy interesante, es de una lectura muy sencilla, muy amena, muy clara, pero si no disponen de tiempo suficiente, la recomendación es lean el capítulo 1 y el capítulo 2. Y después hay una entrevista a Walter Cohen, que es otro referente muy fuerte de nuestro país, de la filosofía con niños. Es una entrevista que salió en una revista que se llamaba El Monitor de la Educación. También es un formato muy accesible, de un lenguaje muy claro, donde él va contando algunas cosas de esta propuesta. A su vez, en las actividades, yo subí una actividad que es obligatoria, sería la segunda actividad obligatoria de nuestro taller. La primera fue la participación en el foro. Y bueno, no les quiero dar más detalles, pero tiene que ver con mirar una película, ¿sí? Mirar una película y poder encontrar allí cuestiones filosóficas, ¿sí? La idea que quiero que les quede después de escuchar este pequeño videito es que la filosofía está en todos lados, ¿sí? La filosofía no es algo inaccesible, no es algo que está alejado. La filosofía forma parte del vivir cotidiano, pero hay que encontrarla, ¿sí? Hay que encontrarla en aquellas cosas de todos los días, ¿sí? A mí me gusta mucho trabajar desde allí, desde la cultura popular, desde la literatura, y me gusta mucho trabajar desde el cine. Así que la segunda actividad va a tener que ver con eso, ¿sí? Con mirar una película, pero mirarla de otro modo, ¿sí? Desde otra perspectiva. Espero que se hayan llevado algunas ideas como para poder leer y poder hacer esa actividad. Cualquier consulta saben que me pueden escribir, ya algunas compañeras lo hicieron y nos estuvimos comunicando a través de la plataforma. Y bueno, nos vemos en la próxima clase con un videíto que más o menos tendrá esta duración. De a poco vamos a ir transitando juntas este camino. Nos vemos. Saludos.